Al sur de México, muy cerca de Guatemala, en lo que alguna vez fuera el corazón de la civilización maya, una de las civilizaciones más avanzadas de su época, un pueblo que tenía una vital conexión con la naturaleza y el cosmos, se encuentra escondido por las frondosas selvas de la Madre Tierra en un lugar enigmático, que como si se tratara de las ruinas de Egipto, está rodeado de teorías conspirativas, conocimiento antiguo e historia escondida bajo nuestros pies, de lo que hace unos 2000 años en estas mismas calzadas, pisaron los pies de esos hijos del maíz y de grandes personajes que cincelaron su nombre en las páginas de la historia, desde la Reina Roja hasta el gran Rey Pacal, conocido también como el Rey Astronauta. Sean bienvenidos a la ciudad de Pacal el Viejo, la Cam-Ha. Toda esta ciudad deben de imaginarla en rojo. Ahí decapitaban a las personas. Representa el Quetzal. La cuna de la cultura maya. Vemos lo que es el árbol de la vida. Lequish, Jahuilel, Tapalenque. Bienvenidos a Palenque. Pero ¿cómo las construyeron? ¿Cómo tenían tal grado de conocimiento? ¿Cómo cargaron las enormes piedras sin la ayuda de la rueda? ¿Quiénes habitaron aquí? ¿Y a quién estaban dedicadas las construcciones? Estas y muchas más incógnitas bordean y forjan una historia entre la realidad y el mito, que con la ayuda de vestigios solamente queda interpretar las señales. Así que acompáñame a conocer los misterios ocultos que esconde la Cam-Ha, que en su momento fuera una de las ciudades más importantes de la América precolombina. Nos encontramos en Palenque, mis hermanos. Quiero mencionar que si quieren venir para acá pueden tomar muchísimos autobuses, combis. Incluso si tú traes tu carro puedes llegar a Palenque y de ahí está como a 10 minutitos la entrada, que es esta de aquí. Esta es la entrada, llegas a este punto de aquí, exactamente en esa hay unas oficinas. Ahí entras, pagas, el costo es de 198 para nacionales para ingresar a las ruinas por persona. Posteriormente llegas por este lado y aquí vas a dejar el coche. En dado caso de que traigas, te vas a tener que poner tu pulsera como esta para que puedas ingresar. 198 pesos y puedes comprar comida y algunas cosas como sombreros y todo eso por este lado, y de aquí nos vamos para acá. Por el arqueólogo llamado Alberto Rosrolier, y entonces este arqueólogo, allá se encuentran los restos el día de hoy de aquel lado. Entonces él fue un arqueólogo muy importante, muy interesante, porque él fue el que descubrió el templo de las inscripciones, o también es considerado como la famosa tumba de Pacal, ¿sí? Hoy en día pues se considera este templo como el de las inscripciones, porque también al llegar por el interior cuenta con 3 tableros que cuentan con 624 escrituras mayas o jeroglíficos mayas para hallar una información más adecuada, porque normalmente los arqueólogos para hallar una información se basan por mediante de jeroglíficos o por mediante de escrituras mayas para hallar una información, porque normalmente ellos siempre se han basado por los jeroglíficos mayas. Sin los jeroglíficos pues ellos nunca dan una información más correcta y más avanzada. Por lo tanto, pues es el templo de las inscripciones. El complejo sistema de escritura de los mayas se convirtió tras la conquista española en un idioma indescifrable, hasta que en el año de 1952 un lingüista ruso descubrió la fórmula para poder interpretar la historia heredada por los mayas, mientras que los españoles actualmente dicen que vinieron a conquistar un pueblo que vivía como salvaje en cavernas y con poco conocimiento. La verdad de la historia es que los indígenas de la zona tenían libros o pergaminos en los que se registraban todos los conocimientos memorables de su tiempo, algo que de hecho solamente tenían algunas pocas civilizaciones del mundo. Es difícil saber cuándo comenzaron a escribir los mayas. Los textos más antiguos encontrados en las tierras altas de Guatemala, como la Estela I de El Portón o los murales de San Bartolo, se remontan hacia el siglo III a.C. En todo caso, fue en la época clásica, es decir, del año 250 al 900 de nuestra era, cuando se produjo el grueso de los textos que nos llegan hasta el día de hoy. Sin embargo, durante la conquista, los conquistadores, incapaces de entender el significado de aquellos símbolos complejos, los consideraron como supersticiones o falsedades del demonio. Según escribió el obispo de Yucatán, Diego de Landa, a sus ojos, los códices eran un claro obstáculo para instaurar con éxito la nueva religión cristiana entre los indígenas, y por ello, todos los libros que se hallaron durante la conquista fueron quemados. Si nosotros multiplicamos 18 por 20 nos da una totalidad de 360. Okay. Más 5 días, mire, si se fija,
En las entradas de cada templo cuenta con 5 entradas. 5, es correcto. Y entonces, si usted se fija en ambos lados, cuenta con 9 plataformas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, al sumar 9 más 9, nos da un totalidad 18. de 18. ¿Sí? Ok. Más los mayas ya contaban con los dedos de nuestras manos y de los pies 10 más 10. 20. Entonces, multipliquemos 18 de las plataformas más 20 de los dedos de nuestras manos y de los pies. 18 por 20, 360, y más 5 días de las entradas son 365 días. De ahí viene el significado. Así fue hallada la información también de nosotros, que van por día y por meses de acuerdo con la fecha de nuestro nacimiento. Por lo tanto, pues es dedicado este templo al de las inscripciones por los jeroglíficos que cuentan por el interior, que están labradas y selladas totalmente de piedra caliza. Y este es el templo dedicado a Pacal. Hasta acá arribita, no se puede pasar ahorita, pero se encontraba lo que era la tumba del rey Pacal, según algunas información que se ha encontrado en internet. Y se estaba preguntando, era realmente lo que comenta como adornos, y algo que me llamó la atención es esta parte de aquí. Me comentan que es un lugar para hacer pues realmente sacrificios. Ahí decapitaban a las personas, y es que no solamente se encuentra esa, sino que si te ves de este lado hay varias. Ahí hay otra más, y de este lado hay otra. Entonces utilizaban para hacer decapitaciones. Dato interesante, en Saculeo y en Teotihuacán y en otros lugares hemos visto lo que es el juego de pelota, en el cual se sacrificaban a las personas, es decir, los jugadores, los mejores, eran decapitados prácticamente para sacrificarlos y obtener lo que eran nuevas cosechas. Dos datos interesantes. Punto número 1, toda esta ciudad deben de imaginarla en rojo, así como las ciudades de Teotihuacán y algunas otras ciudades alrededor del mundo maya y azteca eran de color rojo. Y dato interesante, si se fijan de este lado, les voy a mostrar, podremos ver que esto está en color como negro, gris Oxford, y hay algunas zonas que se encuentran como en blanco. Esto es porque son remodelaciones y tiene mucho sentido. Así es como realmente encontraban las excavaciones como este lugar, y posteriormente los iban dejando como estas de aquí, que es el trabajo de los arqueólogos. Acá se habla de 100 a 900 después de Cristo. Okay. Entonces ya como Guatemala, como Chichén Itzá, Bonampak, Uxmal, esas ya son otras construcciones mayas. Aún, pero sí tuvieron contacto con... Sí tuvieron, pero ¿dónde estaría la mera cuna de los mayas? O sea, ¿dónde comenzaría la cuna de los mayas? Palenque. ¿Palenque comenzó? Perfecto. Esta es conocida entonces como la cuna de, se podría decir la cuna de la cultura maya. Perfectamente. Seguramente ustedes verán alguna similitud entre este y algunos otros templos de las zonas mayas como Tikal, y la verdad es que muchos de estos tenían comunicación o eran parte de las mismas culturas. Visitamos por ejemplo el de Saculeo en Guatemala, poco parecido a esta zona. En esta construcción, hoy en día que estamos también apreciando acá al frente del Palacio del Gobierno, este templo solamente para la gente importante como para la gente noble, para la gente realeza, se considera como el templo del Palacio del Gobierno, ¿sí? Ah, ok. Y este solamente para la gente importante y para la gente de la clase media ya habitaron por el conjunto norte, y la gente de la clase baja ya vivían en chozas, pero alrededor de esta gran ciudad. ¿Sí? ¿Tenían acceso a la ciudad? Las clases bajas, por así decirlo, ¿tenían acceso a estos lugares o no era permitido? Sí podían venir. Porque también, como son ellos los que cargaron todas estas rocas y todo para la construcción. O sea, no era como que aquí solamente entran gobernantes, sino que todo el pueblo podía venir y todo. Perfectamente. Me comenta de este lado Víctor que esta figura que pueden alcanzar a ver como en una pirámide realmente casi, son arcos falsos que le llamaban, pero efectivamente era antesismos, es decir, de esta forma se evitaba que con los sismos cayeran las pirámides y todo ello. Bastante ingeniería se utilizaba en estos lugares. Todo el sarcófago así fue pintada de color rojo. Entonces esto solamente es la tapa que cubre el sarcófago. Toda la caja completa pesa 20 toneladas, ¿sí? Esta información es la que nos da Eric von Daniken. Él es originario de Suiza, y cuando él va bien pacheco con los hongos alucinógenos, nos da esta primera teoría, que el rey Pacal va conduciendo una nave. Está en forma de semifetal. Sus pies sobre los pedales, lo que estamos viendo hoy en día, cinturón de seguridad, tubo de oxígeno por la nariz, casco, el motor de la nave,
el juego de la nave, los escapes de la nave, el manubrio que va controlando y la cabina de la nave. Entonces, esto es la primera teoría que nos da Erich von Däniken, y el segundo es esto. El motor de la nave para ellos, esto es representado al inframundo. Se considera como el dios de la muerte. Aquí vemos sus ojos, orejeras, dientes, colmillos, y estas son las barbas. Esto es lo que representa al inframundo, representa también el motor de la nave. Los escapes también, esto representa las fauces de la tierra, donde se van abriendo, donde el rey Pakal va cayendo al inframundo. Y el manubrio que va controlando representa la serpiente bicéfala, que ya representa entre la dualidad entre el bueno y el malo. Y la cabina de la nave no tiene que ver nada con la cruz cristiana, sino que esto representa los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Esto representa realmente el árbol de la vida. Se conoce como la ceiba, que en maya se llama Yaxte. ¿Sí? Yaxte. Perfecto. Y estas son las luces de la nave. Y esto representa el Quetzal, el ave mensajero de los mayas. Y entonces esto representa inframundo, vida y el Quetzal. Kinich Lana Pakal. En nuestra lengua sería como Pakal el Grande. Nació un 23 de marzo del año 603. Este fue un ajau o gobernante de la Jaulel o señorío maya Bacaal, cuya sede era la Camja, ahora conocida como la zona arqueológica de Palenque, ubicada en el norte del estado mexicano de Chiapas. Durante las primeras décadas de su gobierno se vivió una época de paz y productividad. Más allá, en el año 659, inició una campaña militar que consolidó a Palenque como una de las ciudades más importantes de la región. Fue así como el gobierno de Pakal se caracterizó por haber impulsado el crecimiento de las obras arquitectónicas en Palenque y por haber iniciado los registros jeroglíficos de su historia dinástica. Debes saber que el título Kinich se utiliza como un título o prefijo para diversos gobernantes, hace alusión al dios del sol. Es por eso que al rey Pakal se le traducía como el escudo o escudo solar. Sin embargo, la última celebración que llevó a cabo Pakal fue el 7 de mayo del año 682. Esto durante la final de la Jontún Ajau, 18 Sots. Fue así como murió el día 28 de agosto del año 683 y su hijo Kinich Khan Balam II fue el encargado de efectuar los funerales, registrar el evento y cerrar su cámara funeraria, a la que llamó Casa de los 9 Acompañantes, para que pasara sellada cerca de 1200 años hasta que fuera abierta en el año de 1949. Para ellos es el calendario maya. Al hallar esta interpretación, porque también en la tumba de Pakal fueron hallados 3 tableros que cuentan con 620 inscripciones mayas, y entonces ahí fue hallado esta información también. Y entonces esto jeroglífico, al multiplicar 18 por 20, da una totalidad de 360 más 5 días, son 365 días. Y así se obtuvo la información de nosotros, que van por días y por meses de acuerdo con la fecha de nuestro nacimiento. El número 0 ellos representaban con una concha, número 1 con un punto, número 2 con 2 puntos, número 3 con 3 puntos, número 4 con 4 puntos, y una barra pues equivale a número 5. Y de ahí empezaban otra vez con puntitos y rayas. Perfectamente, y así sucesivamente pues hasta llegar al número correspondiente. Estos son los inscripciones maya o jeroglíficos maya, como usted le quiere llamarle. Aquí está el nombre de los personajes: Chambalum, que representa serpiente jaguar, y el rey Pakal. Esto lo que vemos es una planta del maíz, donde hay 2 personajes naciendo sobre una planta del maíz. Los nacidos del maíz. Perfectamente. ¿Él fue el último gobernante de Pakal o todavía quedó su hijo y posteriormente todavía? Su hijo. Primero gobernó la Reina Roja y después fallece, pues deja Chambalum. Sí, perfectamente, al hijo mayor. Estos símbolos son los símbolos originales, y entonces estos ya fueron descifrados por los arqueólogos, porque ellos normalmente se basan mediante de jeroglíficos mayas para hallar una información más correcta, y estos son los jeroglíficos antiguos. Estos jeroglíficos data de 100 a 900 después de Cristo. La madre de Pakal le está entregando el poder a su hijo en la edad de 12 años, y le están entregando la planta del maíz y la mazorca.
Porque déjeme decirle que acá en Palenque se habla de maltriacado. O sea, podría haber reinas, reyes, etc. Perfectamente. Por eso el templo de la Reina Roja, por eso esa dama se llama la Reina Roja, porque él fue primera la que gobernó acá en Palenque. Por eso se habla de matriarcado y patriarcado. Este se conoce el Kukulcán, la serpiente de la visión. Sí, fue hallado en aquel templo. Ah, eso sí se encontró. Perfecto. Y de hecho la inscripción que me mostró ahorita se encontraba en este templo que podemos ver de este lado. Y ese templo hoy en día se considera como el templo de la Cruz de Palenque. Al llegar por el interior de ese templo, cuenta con este tablero. Estos son los familiares de Rey Pacán. Y ahí están los nombres de cada personaje: el guerrero maya, el rey Pacal, Chambalum, que representa serpiente jaguar, y el médico maya. Y en lo céntrico vemos lo que es el árbol de la vida. Sí. La ceiba. Norte, sur, este y oeste, sí, están adorándolo. Todos estos templos, todos están dirigidos, ubicados por el árbol de la vida. Por lo tanto, se hablan de Plaza de las Cruces, porque todos están orientadas por el árbol de la vida. Y este pues es el Templo del Sol, también donde fue hallado con su propio tablero, donde cuenta con el reloj maya, que se considera como el escudo solar, donde hay dos personajes sosteniéndola, que es el Rey Pacán y el Chambal. Como pueden ver, muchos extranjeros. De hecho, ya no es temporada vacacional en México y hay muchísima gente. La mayoría de ellos son extranjeros. Algo que me da mucho la atención es que evidentemente la cultura maya llegó a ser una cultura bastante avanzada para su tiempo. Se cuenta que eran uno de los más avanzados en cuanto a astrología. El calendario maya era uno de los más avanzados que se conoce de la historia. Tenían el sistema numérico que estaba muy avanzado para su época también. No era como nos lo pintan. Contaban con baños, sistemas de drenaje, sistemas de acueductos de aguas limpias, tenían muchísimas cuestiones de medicina avanzada solamente con hierbas. Entonces era una forma en la cual los mayas demostraban al mundo que efectivamente era una de las culturas más avanzadas de su época. Miren nada más, no tuvimos oportunidad de pasar a todos los templos, pero al menos a este sí. Me gusta mucho la forma de las entradas y precisamente es esto, que las hacían de esta forma evidentemente para hacer que el peso de las dos estructuras soportara mejor los dinteles de las puertas. Era una forma y todo está así, miren, tanto esta de aquí está en forma cónica como la parte superior y también la entrada principal. Miren, esta es una de las estructuras que se encuentra hasta arriba, pero me llama la atención esto. No sé realmente para qué sea la función, pero desde afuera se ve algo así, miren. Evidentemente esto poseía lo que eran pequeñas inscripciones, pero ya no aparecen. Y les voy a mostrar la entrada. Tenemos la misma forma, formas como cónicas, arcos falsos que le llaman, principalmente para esto, las entradas. Y es muy parecido este al que ya entramos del otro lado. Aún se encuentran algunas inscripciones en las paredes, mira. Más o menos como lo hemos visto en pirámides de Egipto y todo eso, es la misma tendencia, la misma forma. Construían y colocaban piedras en la parte de afuera que representaban lo que eran, pues sí, algunos gobernantes. Entonces este acueducto llega hasta el agua llega hasta por el museo, por las cascadas llamado el Baño de la Reina, y los puntos negros que vemos por la parte de abajo son los caracoles. Y en maya esto se llama Otulum, porque es subterráneo bajo. Otulum. Perfecto. Sale del manantial y el agua limpia la distribuyen a la parte de la ciudad. Perfecto. Ah, esto tenía techo, es como una lumbrera para que no se contaminara el agua del manantial. Es como la parte de abajo, se ve todavía todo. Ah, ya, que tiene techo, así era todo. Era subterráneo, por eso el nombre de Tulum. Sí. Decían que a Pacal o a los gobernantes les perforaban el pene con parte de las espinas de la ceiba. Perfectamente. Y evidentemente esto era así, era para que de esa forma irrigara sangre al maíz. Pues para sí, renacer de nuevo. es lo que se decía. Como para fertilizar. Eso es cierto. Perfecto, así es. Porque los mayas adoraban diferentes dioses más que nada. Adoraban el árbol de la vida, la luna, el sol, las estrellas, el agua, el viento, el cielo, las aves, figuras mayas, pues fueron diferentes dioses para ellos. Esos se consideran como alarmas sísmicas. Al chocar con un fuerte viento dan ecos y sonidos. Ah, por eso la estructura está como hueca. Así es, para eso es. Cuando había un huracán o algo así, Chocaban con un fuerte viento y ya los mayas ya sabían lo que... era como su alarma. Perfectamente. ¿Y sísmica por qué me dices? ¿Cuando hay algún sismo también suena? Así es, suenan.
Aún los aros fueron hallados de aquel lado, pero aún no se pueden ver porque fueron hechas de madera. De madera. O sea, aquí estaban las gradas y aquí es donde jugaban los mayas. Con codos, cadera Y hombros. Quien ganara, sacrificado En las mesas de las mesas de ofrenda a la pie de las pirámides. ahí eran decapitados los mejores jugadores o los mejores guerreros. O sea, si fueran nuestros tiempos, ya Messi y Cristiano Ronaldo ya no existirían, ya los hubieran decapitado por ser los mejores, ya, órale, por ser los mejores, vámonos, para que salgan mejores deportistas, pues vamos a sacrificarlos, ¿no? Aproximadamente, ¿cuál era la población de esta ciudad? ¿Cuál en su punto más alto, cuánto llegó a ser? Se llega de 50,000 personas. Población Y que la total ciudad- aproximadamente 50,000 personas. Muchísimas gracias, Víctor. Tus redes sociales, número, teléfono, algo para que te puedan encontrar si quieren venir a dar un tour. 916-134-4191. Estamos para servirle. Hay un dicho que dice que entre más aprendemos, menos comprendemos. Y es que cada duda resuelta nos deja más dudas, como por ejemplo, ¿de dónde provinieron los antepasados de los mayas? Mientras muchos comentan que fueron los olmecas, que es la civilización más antigua que se conoce en Mesoamérica, algunos pensamos más allá de los olmecas. ¿Quiénes fueron antes de los olmecas? Es así como resulta intrigante pensar que hace miles de años, antes de los mexicas, antes de los mayas, antes de los teotihuacanos, antes de los toltecas o antes de los olmecas, existieron culturas que compartían conocimiento con las culturas más antiguas del mundo, como la cultura sumeria, la india o la egipcia. Pues no es coincidencia que haya pirámides en América, Egipto, Sudán, Camboya y muchos más lugares del mundo. Tal vez el mundo que conocemos actualmente hace miles de años no era como lo es hoy, y tratamos de explicar nuestros orígenes con la historia y condiciones actuales. Pero, ¿qué tal que los océanos no eran como ahora? ¿Qué tal que todos los continentes estaban unidos al inicio? ¿Qué tal que las pirámides fueron creadas como una memoria a un evento catastrófico que casi acababa con la humanidad? ¿Existe algún vínculo con la Torre de Babel? ¿Acaso es coincidencia que se hayan construido pirámides en las culturas más antiguas del mundo? ¿O qué tal que estas construcciones tratan de contarnos algo que no debemos olvidar? Y por ahora, al no tener respuestas, solamente nos queda admirar la grandeza de nuestros antepasados. Y mientras algunos dicen que los alienígenas son los que las construyeron, la verdad yo no lo creo, porque nuestros orígenes son provenir de una de las civilizaciones y sangres más poderosas y avanzadas de toda la historia humana.